Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son meras imitaciones, y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a los miembros del canal. Gracias por su apoyo. Capítulo 54. Consecuencias. Timbre. Desbloqueo del árbol de habilidades utilizado. Elige entre las dos habilidades de clase élite que se muestran. Vamos a ver. Paso relámpago nivel 1. Haki de observación nivel 1. Naruto suspiró profundamente mientras el pantano a su alrededor se convertía en píxeles azules en una fracción de segundo, antes de desaparecer por completo, dejándolo en una habitación vacía y oscura. Miró a su alrededor, de vuelta a los cómodos y planos campos a los que se había acostumbrado. El mundo en el que se encontraba unos segundos antes no era técnicamente real, o eso había pensado. El cansancio que plagaba su cuerpo todavía estaba presente, llorando agonía en sus músculos. Cayó al suelo de espaldas, mirando fijamente las nubes que pasaban lentamente por el cielo. Sin embargo, no estaba tan mal, no había hecho mucho contra el Minotauro, para ser honesto. Naruto se había mantenido fuera de la vista del Minotauro durante la mayor parte de la pelea, prefiriendo en cambio permanecer en las sombras durante la mayor parte de la pelea. Había confiado en sus sombras para desviar la atención de la bestia y, por último, en la conexión de las sombras para caminar por las sombras para llegar rápidamente al punto final. Apretó el puño, donde una vez estuvo la espada legendaria. No estaba seguro de si un Black Flash con un arma era siquiera posible, pero en el calor del momento, todo pareció encajar. Naruto había oído hablar de otros luchadores que entraban en un inmenso estado de concentración durante una pelea, hasta el punto en que eran capaces de hacer cosas y hazañas que habrían sido imposibles para ellos un día antes. Definitivamente había entrado en ese estado justo ahora, no había duda al respecto. Si Naruto tuviera que explicarlo, lo definiría como un estado de máxima utilización de su potencial. Casi similar al estado de perfección después de un Black Flash exitoso, pero en menor grado, por supuesto. Se puso de pie. Ahora, pasemos a asuntos más urgentes. Paso relámpago nivel 1. Haki de observación nivel 1. Veamos qué significa cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Murmuró Naruto para sí mismo mientras abría sus respectivas ventanas. Paso relámpago nivel 1. Esta habilidad permite al usuario viajar rápidamente distancias cortas de un punto a otro mediante un movimiento preciso de los pies. El uso de MP depende de la distancia recorrida. Haki de observación nivel 1. Esta habilidad permite al usuario percibir de una forma que muchos no pueden. Mejora la percepción, lo que permite al usuario predecir los movimientos del oponente durante la batalla. El usuario puede usar esta habilidad para localizar a otras personas incluso cuando están ocultas, así como para percibir las emociones de los demás. El uso de MP depende del tiempo que se active. Hay más por allí. Naruto pensó confundido cuando vio un texto más pequeño debajo de la habilidad Haki. Haki de observación avanzada. Bloqueado. Desbloquea la habilidad para ver la vista previa. Naruto estaba muy confundido. Se debatía entre las dos opciones, porque ambas sonaban increíblemente útiles. Puede que haya sido la decisión más difícil que tuvo que tomar en mucho tiempo entre dos habilidades. Normalmente, había una habilidad claramente mejor que superaba a la otra, que tenía deficiencias evidentes en su uso. Sin embargo, ese ya no era el caso. Flash Step parecía increíble en teoría. Una habilidad de tipo teletransportación que sería fantástico tener. La velocidad no era algo de lo que Naruto, en su opinión, careciera particularmente. Sin embargo, siempre había alguien más rápido que él. Fu en su estado alado, los Jonin, Orochimaru, Kisame y más. Ni siquiera había mencionado a Itachi Uchiha, que prácticamente se deslizaba por el campo de batalla con lo rápido y ágil que era en una pelea. Entonces, elegir Flash Step sería útil para su arsenal. Por otro lado, el Haki de observación sonaba como un sueño hecho realidad. Era como su propio Dojutsu, si esa analogía tenía sentido. Detectar oponentes ocultos, una de las características de la habilidad, era notablemente similar al Byakugan, sin la naturaleza de ver chakra, por supuesto.
Predecir los movimientos del oponente sonaba un poco como el Sharingan, si Naruto había estado escuchando correctamente cuando Kakashi Sensei lo explicó. Percibir las emociones de los demás. Eso sí que era nuevo y algo que Naruto no estaba seguro de si le hacía feliz del todo. Aunque tal vez podría ser una carta del triunfo, si lo pensaba. Si las emociones también reflejaban lo que la persona sentía por el rubio en ese mismo movimiento, existía la posibilidad de que tal vez el Aki sintiera quién era su enemigo y aliado también. Al final, se tomó la decisión. Se debió principalmente a dos factores. En primer lugar, Shadow Walk ya existía, que era la principal habilidad de transporte rápido de Naruto durante una pelea. No iba a arriesgarse a que tal vez Shadow Walk ya fuera más rápido que Flash Step, lo que significa que esta última habilidad quedaría absolutamente obsoleta durante una pelea. En segundo lugar, el Haki de observación parecía tener un mayor alcance para la habilidad. El Haki avanzado bloqueado prometía más habilidades que podrían resultar incluso más fuertes. Naruto babeó al pensar en algo incluso mejor que lo que estaba consiguiendo en ese momento. Alcanzar el nivel 20 ha sido increíble hasta ahora. Obtuve 50 MP adicionales y otra habilidad. Las habilidades de clase élite están en otro nivel por completo. Elijo observación aquí. NTLS. Los árboles se erizaron en silencio. Un silencio inquietante se apoderó del bosque en el que se encontraban. No se oía nada, salvo el débil susurro de algunos animales más pequeños y el canto de los pájaros, pero incluso eso parecía cesar por completo. ¿Qué carajo está pasando? Shikaku se quedó paralizado. ¡Detente! Auge. Una explosión masiva estalló justo frente a ellos, sus ondas de choque habrían alcanzado tanto a Shikaku como a Inoichi si no fuera por la rápida reacción de Chosa de bloquearla con su mano agrandada. Shikaku se quitó las manos de la cara y giró la cabeza para ver de dónde diablos venían estas personas. Chosa se agrandó aún más, captando una forma gigante que se alzaba tan alta como los árboles del bosque. Shikaku e Inoichi saltaron sobre el hombro de su amigo, ansiosos por obtener más información sobre qué estaba sucediendo exactamente. Sus ojos entraron en contacto con un pájaro gigante y pálido que voló hacia ellos como un misil. Chosa atrapó al pájaro con su mano izquierda, lo que daba miedo era que el constructo ni siquiera intentara escapar. ¡Boom! El pájaro explotó en una explosión de llamas que cubrió el gran brazo de su amigo, pero afortunadamente no pareció causar mucho daño debido a la naturaleza robusta del hombre. Sin embargo, la invocación, o lo que fuera, no estaba completamente terminada. La cabeza permaneció intacta, la única parte de todo el cuerpo que logró hacerlo. El pájaro abrió su pico y, a través del canal, apareció un enjambre de insectos pálidos, parecidos al papel, que se arrastraron hacia adelante en el brazo de Chosa. El segundo de ellos explotó con una pequeña llamarada de llamas, sabía lo que tenía que hacer. Shikaku extendió su sombra hacia adelante mientras viajaba a lo largo del largo brazo de Chosa, antes de dividirse en múltiples hebras que tomaron el control de una de las arañas que se movían. Las sombras apretaron los explosivos y los dejaron completamente inertes. ¿Qué está pasando? Inoichi preguntó completamente confundido. Shikaku solo pudo responder con sinceridad. No tengo idea. Sus sentidos se estremecieron. Una sensación de peligro que nunca lo había abandonado en el pasado. No era una sensación concreta ni algo que pudiera explicar con palabras, sino una simple sugerencia que le encantaba reposar en sus entrañas en los momentos más oportunos. Shikaku miró al suelo debajo de ellos. Una guadaña roja conectada a una especie de cuerda de metal volaba hacia los tobillos del Chosa a una velocidad cegadora. Abajo. Inoichi, el más rápido de los tres, saltó hacia abajo con una velocidad impresionante e interceptó el ataque sin mucha dificultad, derribando la guadaña. Shikaku lo siguió poco después. Sus ojos se encontraron con los de un hombre de piel bronceada y cabello peinado hacia atrás. Era de estatura media, si no un poco alto, y tenía una gran sonrisa en su rostro mientras permanecía de pie con su guadaña en la parte posterior de su hombro. Lo más distintivo es que llevaba una capa negra con infames nubes rojas. Los ojos de Shikaku se abrieron de par en par. Esto está fuera de nuestro alcance actual. Tenemos que comunicar esto a la sede central de inmediato. Tengo que... Auge.
Una explosión detrás de él lo hizo perder el equilibrio por completo, obligando a Shikaku a arrodillarse antes de volver a levantarse un segundo después. Un pensamiento sorprendente vino a la mente de Nara. Hay dos de ellos. Parecía que Inoichi tenía pensamientos similares, si la mirada amplia que le dirigió era una indicación. Dos Akatsuki en el mismo lugar. Esto es peligroso y una oportunidad, simplemente necesitamos demorarnos hasta que llegue la ayuda. Las explosiones deberían ser señaladas, aunque la distancia desde el continente es alarmante. Chosa gritó desde arriba. Hay un hombre o una mujer rubia extraña en el cielo lanzando bombas. Trataré de encargarme de él, ustedes dos van a por el hombrecito que está allá abajo. ¿Hombrecito? Me ofende eso, ¿sabes? Dijo el miembro no identificado de Akatsuki con el ceño fruncido mientras daba varios pasos hacia adelante. Créeme, una vez que empieces a suplicar por tu vida ante mis propios pies, ya no pareceré tan pequeño. Inoichi levantó una ceja. ¿Quién eres tú? Soy Idan, el as de Akatsuki. Escríbelo en algún lugar. No es que nadie más vaya a leerlo, jeje. ¿Por qué estás aquí, Idan? Preguntó Shikaku lentamente. Ambos querían obtener una respuesta para el maníaco que tenían frente a ellos y al mismo tiempo perder el tiempo. Estaba aburrido. No hay mucho que hacer cuando todos los Jinchuriki están escondidos en algún lugar, ¿sabes? Ah, no actúes tan sorprendido. Ya lo sabías, ¿no? De todos modos, vine aquí de visita. Tal vez atrape a cierto Jinchuriki en el camino si logramos encontrarlo. Nada demasiado serio. Oye, ¿qué te parece esta idea? Dame tu Jinchuriki y dejaré que los tres se vayan con sus vidas intactas. Eso suena justo, ¿no? Shikaku miró al hombre sin comprender. Idan suspiró. Siempre es lo mismo con ustedes, gente. Supongo que es hora de matar. Hasin-sama, que mi cacería sea fructífera. La guadaña que tenía alrededor de la cabeza giró y fue directa a la cabeza de Inoichi, quien la esquivó por un pelo. Shikaku hizo que su sombra avanzara, y los apéndices oscuros se dirigieron hacia Idan con una velocidad inmensa. Idan tuvo el sentido común de evitar las sombras, la intuición le brindó un instinto básico de supervivencia para comprender que esquivar esas sombras sería crucial. Se movió erráticamente, como si no fuera un shinobi entrenado de manera ortodoxa como el resto. De alguna manera, eso jugó a su favor y, como resultado, a Shikaku le resultó difícil predecir sus movimientos. Otra explosión sonó detrás de él, el grito de dolor de Chosa fue suficiente para hacer que Shikaku se estremeciera. Según el Akinishi, el otro Akatsuki estaba en el cielo. Eso significaba que Chosa simplemente no tenía forma de contrarrestarlo. Tampoco Shikaku, para ser completamente justo. Sus sombras, lamentablemente, requerían un medio sólido para viajar. En cambio, Chosa tomó la decisión ejecutiva de simplemente funcionar como una especie de escudo humano, bloqueando y destruyendo los explosivos de chakra antes de que alcanzaran a los vulnerables shinobi en el suelo. El campo de batalla se extendía ante él, bañado por la luz moribunda del crepúsculo. Shikaku Nara estaba de pie en el centro, con las manos formando el familiar sello de su clan. Las sombras se acumulaban alrededor de sus pies, estirándose de forma antinatural, como si fueran atraídas hacia algo invisible. Exhaló lentamente. Luego, con un movimiento de sus dedos, la oscuridad cobró vida. Un cuervo, cuya forma se movía como el humo, alzó el vuelo desde su sombra, sus ojos brillantes brillando con una inteligencia inquietante. Más lo siguieron. Lobos con pelaje negro como la tinta, que se deslizaban hasta el suelo, y serpientes que se enroscaban y se deslizaban, con sus cuerpos oscilando entre la sustancia y la nada. El enemigo vaciló, con sus miradas fijas en las criaturas silenciosas y cambiantes que los rodeaban. La creación de sombras era la forma más avanzada de las técnicas del clan Nara. Y la más difícil, obviamente. Shikaku tardó más de décadas en alcanzar este nivel, e incluso ahora necesitaba un poco más de refinamiento para ser más efectivo. Era un jutsu imperfecto. Nunca completado por un predecesor, y nunca perfeccionado por un sucesor. ¿Por qué estaba incompleto? Simplemente porque no había forma de mover realmente a las criaturas que se formaban. Eran sombras, no estaban realmente vivas.
No tenían pensamientos, y la gran cantidad de chakra requerida para moverlas era una cantidad colosal de la que actualmente no disponía. Pero eso no significa que no funcione. Shikaku sonrió. Inoichi. Adelante. El hombre rubio respondió al instante. Mientras Shikaku creaba las bestias, Inoichi era quien les daba pensamientos y órdenes, utilizando su propia técnica. Esa sinergia era la que completaba el jutsu. Con un solo pensamiento, el cuervo se zambulló y sus garras se alargaron hasta convertirse en púas afiladas como navajas. Los lobos se abalanzaron, sus formas cambiaron a mitad de camino, se fusionaron y se separaron, atacando desde ángulos imposibles. Las serpientes envolvieron a sus presas, sus cuerpos se estiraron y tensaron como cuerdas vivientes. El enemigo contraatacó, pero sus armas atravesaron las sombras como niebla, hasta que las criaturas se solidificaron el tiempo suficiente para morder, cortar y atrapar. Desde su lugar en el centro, Shikaku observaba, su mente era la red invisible que los conectaba a todos. La batalla había terminado antes de comenzar. Las sombras siempre supieron cazar. Idan luchó contra el enjambre de sombras. Era rápido, claro, pero su guadaña era su única arma. No había mucho que pudiera hacer contra las sombras que se reorganizaban y volvían a formarse con cada golpe de su espada. Deidara. Gritó Idan en voz alta pidiendo ayuda. Un segundo después, una masa blanca de algo cayó frente a Idan, explotando inmediatamente en un estallido de fuego que destruyó todo a su alrededor. Incluso las sombras. Por supuesto, su debilidad era el fuego. Pero estuvo bien. Idan no era particularmente especial, lo que hacía que su arrogancia fuera algo extraña. Hasta ahora, todo lo que había demostrado era un uso superior al promedio de su guadaña, lo cual era genial, pero parecía bastante innecesario. Después de todo lo que escuchó sobre Akatsuki, esto era todo. La confianza se filtró en la sangre de Shikaku. Le gritó a Chosa que aguantara el dolor un poco más. Tenemos que acabar con esto rápido. Así que, por primera vez en la pelea, Shikaku tomó la ofensiva. Ni siquiera había visto la guadaña que venía desde su derecha. Shikaku esquivó el ataque en el último segundo, pero ni siquiera eso fue suficiente. La hoja de metal golpeó su barbilla derecha, provocando un profundo corte en la piel. Suspiró aliviado cuando la guadaña se retrajo hacia atrás. Al menos el ataque no fue demasiado dañino. Maldita sea. Ese terrible presentimiento regresó. Shikaku miró a Idan, quien lamió la sangre directamente de la espada. Sintió que algo le temblaba en la columna vertebral. Muerte. Por alguna extraña razón, Nara sabía que estaba a punto de morir. No había ninguna evidencia concreta de ese hecho, ni tampoco ninguna señal que indicara que iba a sufrir daños duraderos de ninguna manera, forma o modo. Pero él sabía que era la verdad. Decían que la vida pasaría ante nuestros ojos antes de morir. Tenían razón. Lo recordaba todo. Casi como si estuviera viviendo la vida por segunda vez. Dijeron que la gente tiende a pensar solo en los malos momentos de la vida cuando recuerda. Estaban equivocados. Shikaku solo podía pensar en los diversos amigos que hizo, sus seres queridos, su familia y todas las veces que se rió mientras bebía con sus compañeros. Maldita sea, la vida realmente era hermosa, ¿eh? Inoichi gritó algo. Yoshino, lo siento. Shikamaru, confío en que tengas todo cubierto. Sus ojos se abrieron mientras un dolor insoportable le atravesó el pecho. Shikaku Nara murió con una sonrisa en su rostro. Fin del capítulo.